online básicamente durante mucho tiempo, casi más de un año, exclusivamente trabajando de modo online, discipulados online, academia bíblica online, prédicas online, casi todo ha sido online durante bastante tiempo. En este momento hemos migrado a una modalidad híbrida, mixta, parte online y parte presencial. Lo que queremos hacer es, sin menospreciar lo que Dios nos ha enseñado hasta ahora, porque hemos recorrido ya un buen camino y hemos aprendido a hacer muchas cosas hasta el día de hoy y damos gracias a Dios por eso, pero ahora queremos y nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos a partir de ahora? ¿Cómo quieres que te podamos servir? ¿Cuál es la realidad? La realidad en este instante es, uno, el Señor está bendiciendo a su iglesia. El Señor está bendiciendo a la iglesia en el sentido de que tanto durante el tiempo de pandemia como ahora que estamos ya presencial, personas se siguen añadiendo a la iglesia. Y eso es un motivo para darle gracias a Dios, es una razón para estar agradecidos con el Señor. Segunda realidad que enfrentamos, no tenemos un local físico propio. Por la gracia del Señor, nuestro hermano Zenobio nos ha brindado su local, pero es un local con ciertas limitaciones porque él lo utiliza para otras cosas y nosotros lo podemos utilizar solamente los sábados y los domingos en la mañana. Y como ustedes pueden ver, los que están yendo ya presencial, el local se queda chico, ¿no? Se llena realmente y damos gracias a Dios por eso, pero plantea bastantes desafíos como la cuna, como la escuela dominical y vamos viendo que nos falta espacio para muchas cosas. Entonces, sí, tercero, ¿cómo podemos llevar adelante el discipulado de los hermanos en una iglesia que va creciendo? A pesar de que somos ya 5 ancianos en la iglesia y aparte de los 5 ancianos hay hermanos líderes que están trabajando fielmente al Señor, sirviendo al Señor en diferentes áreas, pues mientras la iglesia siga creciendo, obviamente va a ser más difícil poder pastorear, poder llegar a dar un seguimiento a cada uno de los hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mantener todo ese trabajo? ¿Cómo podemos seguir adelante sin descuidar a los hermanos? ¿Cómo podemos crecer a lo grande, pero también a lo pequeño? Entonces, hermanos, lo que queremos hacer es implementar este sistema de trabajo celular. No una iglesia con células, sino una iglesia celular. Ahora vamos a ir viendo algunos aspectos con respecto a esto. Así que voy a compartir pantalla para que usted lo pueda ver. Esta es lo que yo quiero compartirles. Así que ahí lo tienen. Espero que lo puedan ver sin ningún problema. Y empezamos. Lo primero que nosotros necesitamos, hermanos, para entender este trabajo es que hay muchas iglesias que realizan trabajo con células. No somos la primera ni somos la única que está haciendo ese trabajo. Hay muchas iglesias que trabajan con células, pero no todas tienen éxito en lo que hacen. ¿Por qué? Porque no se trata, uno, de que allá hacemos células, el éxito está garantizado automáticamente. No, mi hermano, no. Siempre en todas las cosas que tiene que ver con la palabra del Señor, hay bendición, uno, cuando vivimos en santidad, dos, cuando estamos orando al Señor, tres, cuando hacemos las cosas como a Dios le agrada. Si no cumplimos estos 3 requisitos, hagas lo que hagas, no me va a funcionar. Porque yo puedo estar haciendo las cosas correctas, aparentemente, pero si no tengo estos 3 factores, entonces definitivamente no vamos a contar con la bendición de Dios. Entonces, hermano, algo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que necesitamos orar más como iglesia. Necesitamos orar más. Tenemos que repotenciar o replantear algunas de las cosas que estamos haciendo. Las reuniones diarias de oración nacieron en el contexto de pandemia, básicamente porque nos encontrábamos encerrados, muchos nos encontrábamos preocupados, tristes, angustiados por esta situación que estábamos viviendo. Entonces recuerdo que al inicio de toda la pandemia comencé a compartir con la iglesia diariamente la palabra del Señor, luego involucré a mis hermanos ancianos y luego ahora yo ya no predico los días de oración. Si usted se da cuenta, yo ya no estoy los días de oración, sino más bien mis hermanos son los que están rotándose los días de oración. Doy gracias a Dios por eso, porque ha permitido que los hermanos
puedan seguir puliéndose en las habilidades de la predicación, y Dios nos ha hablado de muchas maneras a lo largo de estos meses, a través de nuestros hermanos. El Señor nos ha hablado y damos gracias a Dios por ello, y eso me deja ver claramente que yo no soy el único que tiene que predicar la palabra. Hay muchos más hermanos que lo pueden hacer también. Sin embargo, de alguna manera no le estamos dando demasiado énfasis a la oración, y eso es algo que necesitamos cambiar. Tenemos que darle mayor énfasis a la oración. Una oración incesante, una oración dependiente del Señor, para que Dios bendiga lo que está sucediendo. Yo doy gracias al Señor porque Él está bendiciendo su obra, pero necesitamos orar mucho más, porque donde está la bendición del Señor, hermanos, definitivamente hay las acechanzas de Satanás, que siempre quiere tirar abajo todo lo que Dios está haciendo, o que aún puede utilizar nuestra propia inmadurez espiritual para arruinar todo lo que Dios quiere hacer. Necesitamos también entender un proceso integrado de evangelismo y discipulado. No podemos solamente esperar que la iglesia crezca por los visitantes, porque vengan a visitarnos los domingos y en algún momento se queden. Porque muchas de las personas que visitan los domingos no vuelven los domingos, no vuelven a la iglesia, sino que son visitantes ocasionales. Y no queremos esto. Queremos que las personas se puedan mantener, puedan llegar a la iglesia, escuchar el evangelio, ser discipuladas y ser entrenadas. En este momento hay algunos hermanos que ya están discipulando a otros hermanos, pero la realidad es, hermanos, hay muchos hermanos que teniendo las capacidades para discipular a otros, no lo están haciendo, no están discipulando. Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque el evangelismo y el discipulado no es una labor para unos cuantos, no solamente es labor de los ancianos, es la labor de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos que estar evangelizando, todos los creyentes tenemos que estar discipulando. En ese sentido, hermanos, las células son la mejor manera como nosotros podemos cerrar la puerta trasera de las iglesias. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de la puerta trasera de las iglesias? Me estoy refiriendo al hecho de que hay muchos visitantes que llegan a la iglesia un domingo o llegan a la iglesia en una reunión X, pero no vuelven. Simplemente asistieron en alguna oportunidad y de ahí nomás no lo volvemos a ver nunca más. Porque tal vez llegan y ven tanta gente en el culto termina, todos nos despedimos, tal vez conversamos un ratito algunos y nos vamos a casa simplemente hasta el siguiente domingo. Bueno, nosotros ya nos conocemos, sabemos que pertenecemos a la iglesia, pero estas personas nuevas muchas veces pasan desapercibidas entre todas las personas. Por ahí les saludamos, les preguntamos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Perico de los Palotes. Muy bien, qué gusto de conocerte, Perico, te espero el próximo domingo, ¿verdad? Y nada más, decimos, te espero el próximo domingo, y quién sabe si vendrá el próximo domingo. Entonces, ese seguimiento que no se está haciendo es una de las razones por las cuales queremos hacer el trabajo con células. Ahora vamos a explicar un poquito más esto. También queremos cambiar el paradigma, hermanos. No solamente el pastor, no solamente los ancianos, no solamente los líderes son llamados a servir al Señor. Todos los hermanos estamos llamados a servir al Señor. Y definitivamente no todos los hermanos podemos participar en el servicio de los días domingos. Y justamente esa es una de las razones también por las cuales queremos cambiar ese esquema celular, porque en las células sí vamos a tener la oportunidad, todos los hermanos, de poder trabajar según los dones espirituales que el Señor nos haya dado. Luego, y eso es un cambio de paradigma, ¿no? Ya cambio el enfoque de simplemente asistir el domingo y sentarme para escuchar lo que el pastor tiene que decir, a ser parte activa dentro de la congregación con todos los demás hermanos. Las células son espacios de crecimiento, no solamente de crecimiento personal, donde los creyentes pueden crecer, sino de crecimiento numérico, en el sentido de que podemos ganar más personas. Ponlo así. Al servicio llega este señor, Perico de los Palotes, es invitado por alguien o llega simplemente porque ve la página web, le gusta, ve la dirección, la anota y llega. La gente lo ve, lo saluda, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido, te esperamos el próximo domingo. ¿Hay seguridad de que venga? Pues lo más probable es que no, no se sabe. A una persona que llega
e inmediatamente se le incorpora una célula, o que llega de invitado a una célula, no directamente al templo, sino llega invitado a una célula, por alguno de los hermanos que lo conoce, que es su amigo, su vecino, su pariente, o un compañero de trabajo o de estudio. Hay una relación, es conocido por alguien. Esa persona se va a encargar de animarle y de motivarle para que esta persona pueda regresar las siguientes veces y pueda inmediatamente empezar a ser discipulado, bueno, en primer lugar evangelizado, discipulado e incorporado a la célula en primer lugar y luego al cuerpo más grande que es la iglesia. Entonces, cuando trabajamos con células, hermanos, estimulamos la responsabilidad. Cuando estamos en el servicio de domingo, llega una persona y realmente nadie se siente responsable. Yo digo, bueno, los saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, pero ¿sabes qué? Ya se me hace tarde, me tengo que ir. Y cada uno se va y nadie se siente responsable de esa persona, porque dice, bueno, yo no lo traje, yo no lo invité, yo ni lo conozco, entonces no hay ese sentido de responsabilidad. Pero cuando estamos trabajando en células, como todos nos conocemos, somos un grupo más pequeño, entonces obviamente esa persona ha sido invitada por alguien. Alguien lo ha invitado. Y esa persona tiene la responsabilidad de orar por esa persona, de evangelizarle, y todos los demás también pueden evangelizarle, todos los demás pueden animarle, pero hay un sentido de responsabilidad. Decimos, no, este es una persona nueva que llega a nuestra célula, vamos a cuidarlo, vamos a animarlo, vamos a motivarlo, vamos a entrenarlo. Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de responsabilidad, y es mucho más probable que esta persona se quede y desarrolle que llegando a una reunión de domingo donde nadie lo conoce y donde muy probablemente nadie se va a hacer responsable por esa persona. Esta es la manera como es la mejor manera de reproducir personas, de ganar personas para Cristo. No niego que podemos hacer actividades evangelísticas, no niego que podemos hacer y debemos hacer esfuerzos evangelísticos públicos, masivos, pero la mayor cantidad de personas que son ganadas y permanecen, esto es estadísticamente comprobado, son personas ganadas por amistades cercanas, que conocen a alguien de la iglesia, que lo ha invitado, que le ha llamado, que de alguna manera lo conoce y puede dar fe de esta persona. Cada célula entonces, hermanos, debe de reproducirse. Las células no solamente es un espacio de comunión, no solamente es un espacio donde los hermanos lo podemos pasar bien, no solamente es un lugar donde los hermanos nos podemos reír, que sí, las células es eso, pero es mucho más que eso. Es un espacio, uno, donde el líder puede ser probado en su ministerio. Si ese hombre es una persona llamada al pastorado, si no puede pastorear una célula, no va a poder pastorear una iglesia, así de simple. Entonces es un espacio donde el líder, en primer lugar, puede probar su ministerio, puede probar su llamado, puede probar sus dones. En segundo lugar, es un lugar, es un espacio, perdón, donde los hermanos pueden conocerse francamente los unos a los otros, en vez de un grupo grande donde probablemente no nos vamos a sentir animados a conversar, a compartir, pero un grupo más pequeño es mucho más fácil de podernos conocer y de poder llegar a establecer relaciones un poco más profundas. Tercero, es un espacio donde el inconverso no se siente amenazado de poder llegar, porque no es un culto, no es una conferencia evangelística, es una reunión informal donde las personas están teniendo comunión, están alabando al Señor y están escuchando su palabra. Es un lugar donde el incrédulo no se siente tan amenazado de poder entrar. Cuarto, es un espacio donde los creyentes pueden poner en práctica sus dones espirituales. Hermanos, la célula no es un lugar para que el líder haga todo. No es el lugar donde el líder ora, donde el líder predica, donde el líder hace la dinámica, donde el líder trae la comida, donde el líder despide, donde el líder hace todo. Y los demás solamente miran. No. Uno de los mejores entrenamientos, y esto lo digo para los hermanos que están en el liderazgo o para los hermanos que están apuntando al liderazgo o que se están desarrollando en el liderazgo. Una de las mejores pruebas de tu liderazgo es que puedes ser capaz de delegar, que puedes ser capaz de entrenar a otros, que puedes ser capaz de desarrollar a otros para que otros hagan mejor lo que tú podías hacer.
Entonces la idea del líder de la célula es un hombre, una persona que puede facilitar el trabajo para que otros se levanten, para que otros pongan en práctica sus dones espirituales. La idea es que todos los hermanos que están allí, todos tienen salmo, todos tienen doctrina, todos tienen algo que pueden practicar, que pueden poner, que pueden aportar al trabajo de la célula. Y por último, en quinto lugar, la célula es un espacio de entrenamiento para la siguiente generación de líderes. Es un espacio de entrenamiento para la siguiente generación de líderes, porque la célula, al tener como meta reproducirse, entonces definitivamente necesitamos entrenar a la siguiente generación de líderes que van a llevar adelante la obra de Dios. Hermanos, siempre lo digo y siempre lo diré, no somos eternos, no estaremos para siempre atornillados en el liderazgo. Pasaremos por edad, por la física simplemente, por la edad, por la biología, o porque simplemente el Señor nos lleve a otros lugares y tenemos que entrenar a la siguiente generación. Leamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Hechos 2:46 nos dice que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 5:42 nos dice algo muy parecido, que todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Esas son las primeras etapas de la iglesia primitiva, donde podemos ver al pueblo de Dios compartiendo, participando de una manera pública, global, en el templo de Jerusalén, pero también de una manera más íntima en grupos pequeños. Usted recordará cuando Pedro fue apresado, ahí en Hechos en los primeros capítulos, y fue liberado por un ángel del Señor. ¿A dónde fue Pedro? A la casa de uno de los hermanos. ¿Y qué pasaba en esa casa? Estaban un grupo de hermanos orando por Pedro. ¿Ves? Era parte de la dinámica de la iglesia del primer siglo que los hermanos participaban juntos en casas. Aun cuando la iglesia fue esparcida por la persecución y ya no podían reunirse públicamente en el templo de manera general, ellos seguían reuniéndose en casas. Hay muchas menciones en el Nuevo Testamento a los creyentes reuniéndose en hogares, en casas. En casas donde podían compartir, donde podían aprender la palabra del Señor, donde podían seguir adelante y poder vivir su fe, Entonces, viendo un poco estos textos, recordando lo que la palabra de Dios, del Señor nos enseña, tenemos que visualizar, hermanos, que dentro de este sistema de trabajo celular hay dos columnas importantes. La primera son las reuniones en las casas, en células. Y la segunda es la reunión de celebración. ¿A qué me refiero con reunión de celebración? Es la reunión dominical donde toda la iglesia se reúne, todas las células se reúnen, todos los hermanos que están trabajando en las células nos reunimos para dar gracias al Señor, para tener comunión juntos, para participar de la cena del Señor, para adorar a Cristo y para poder también testificar al mundo que a pesar de que trabajamos en células independientes, somos un solo cuerpo. Estamos unidos y estamos trabajando en una sola misma visión. Las reuniones en células entonces se pueden realizar los días de semana en el tiempo que los hermanos acuerden, en la casa donde los hermanos acuerden, un grupo de hermanos, un grupo de personas que probablemente sean los que vivan más cerca de esa zona, que pueden reunirse semanalmente, por lo menos una vez a la semana, para tener un tiempo más íntimo de comunión, de adoración, de servicio al Señor y de un pastoreo, de un seguimiento más íntimo. Y las reuniones de celebración son donde todas las células nos reunimos, también semanalmente los días domingos, para darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo por medio de su obra. La mayoría de las actividades que realizaba la iglesia cristiana del primer siglo, hermanos, lo hacía en el contexto de las reuniones en casas. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, a Pablo enseñar acerca de la cena del Señor, era el contexto de las reuniones de una iglesia en casa.
Porque recuerda, la iglesia ya se había esparcido por el mundo, ya no se reunían en el templo de Jerusalén. ¿Dónde se reunían? En casas. Cuando vemos a Pablo enseñar en en 1 Corintios, perdón, capítulo 12, hablando acerca de los dones espirituales, diciendo de que todos podemos dar algo, porque el Señor nos ha dado un don, por lo menos a cada uno de nosotros, para que podamos ser de bendición al pueblo. O cuando pensamos, hermanos, en Pedro, que dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pedro lo está escribiendo, y Pablo también, en el contexto de una iglesia en casa, de una iglesia en casa. También podemos pensar en el cuidado mutuo de los creyentes. Y también podemos pensar en la hospitalidad y la acción social que se pueden realizar dentro de una iglesia en casa. Vamos a parar un momento aquí porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a reunirnos en grupos y yo quiero pedirles, por favor, hermanos, que usted haga una lista de las cosas que se pueden hacer mejor en una célula que en una reunión dominical. Repito, una lista de las cosas que usted considera que se pueden hacer mejor en una célula que en una reunión global, en una reunión grande, una reunión dominical. Hermanos, entonces lo que usted ha podido ver brevemente, yo sé que es muy poco el tiempo, sé que seguramente podríamos detenernos en muchas más cosas, muchas más ventajas de trabajar en células, pero definitivamente creo que el común denominador de todos los grupos, al darse cuenta, o que han resumido, es que hay una posibilidad de trabajar de una manera más profunda y más personalizada con las personas, dado que estamos trabajando en un grupo más pequeño. Ahora, por supuesto, eso no significa que las reuniones dominicales no tengan ventajas. Esa es otra pregunta que podríamos hacer, pero ya no nos da el tiempo para hacerlo en grupos. Yo les puedo decir, hay ventajas también de reunirse en grupos. Por ejemplo, de reunirse de manera global. Uno, porque somos animados a ver a toda la congregación, podemos cantarle al Señor de manera pública, podemos dar un testimonio público a toda la gente que puede ver que nos reunimos en un lugar abierto, en un lugar al que todas las personas pueden llegar, y también definitivamente porque podemos escuchar la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en los espacios de las células, la idea no es que usted pueda asistir a un sermón, sino, como muchos de ustedes han dicho, que todos nos sentamos alrededor de la palabra del Señor, y si bien es cierto, hay un moderador, hay un maestro de la palabra del Señor, no nos sentamos a escuchar todo lo que el maestro nos diga, sino que el maestro, por medio de preguntas y por medio de una metodología más interactiva, propicia el hecho de que todos podamos ir aprendiendo y todos podamos empezar a leer la Biblia bajo esa óptica. ¿Cómo puedo estudiar la palabra de Dios de una manera más satisfactoria? Entonces, eso lo vamos a ver luego en un momento, pero la idea es esa, ¿no? Que podamos no asistir tanto a una prédica, sino más bien juntos descubrir lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esa noche que nos vamos a reunir. Entonces, hay ventajas definitivamente del trabajo en células, y tenemos que, tal vez alguno no lo dijo, pero también lo habíamos mencionado, puedo participar sirviendo de una manera más, llamémoslo así, más intensa de lo que podría hacerlo tal vez solamente asistiendo un domingo, y que tal vez me toque de repente apoyar en cuna una vez al mes, o que me toque apoyar en bienvenida una vez al mes. En cambio, en la célula voy a estar mucho más activo participando dentro de lo que yo puedo hacer con mis dones y talentos. Entonces, eso es algo importante que considerar en el trabajo con las células. Mira lo que dice la palabra del Señor, algunos textos más que nos hablan acerca de esto. Hechos capítulo 12, verso 12. Al darse cuenta de esto, dice: Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban reunidos ahí. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Una célula, una iglesia en casa, donde había un grupo de personas orando, en este caso particular, por Pedro, que había sido encarcelado. Pablo, Hechos capítulo 16, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne, ¿dónde? En su casa.
Entonces, si bien es cierto, Priscila, o mejor dicho, Aquila, que era el varón, no era un apóstol de Jesús, no conocemos que tuviera algún cargo importante dentro de la iglesia cristiana, sí era un líder fuerte del cual Pablo entrenó y en el cual Pablo se apoyaba y en el cual no lo dice la palabra del Señor, pero muy probablemente también pastoreaba las iglesias, en este caso, que se encontraban en su casa. Entonces, siempre que vemos a Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, lo vemos sirviendo, lo vemos dando su casa para la obra del Señor, vemos cómo esta pareja es un hermoso testimonio de un matrimonio sirviendo al Señor, que son útiles para el Evangelio, que aún disponen su hogar para la obra del Señor y para ayudar a que el Evangelio siga creciendo. Cuando hablábamos al inicio de un modelo de iglesia celular, no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que ahora vamos a abrir un nuevo ministerio de células, ¿no? Adicional al que ya tenemos, ¿no? Tenemos Life for Life, tenemos las reuniones de niños, tenemos la escuela dominical, tenemos el ministerio de alabanza, tenemos por ahí reuniones de matrimonio, de señoritas, de varones, qué sé yo. Bueno, ahora vamos a tener una más de células. No, la idea no es esa. La idea es de que la estructura de la iglesia cambie para organizarse en torno a células, grupos pequeños de personas que se reúnen periódicamente en casas para tener comunión, para escuchar la palabra del Señor, para servir al Señor y que luego también periódicamente nos reunimos en el día domingo para poderle dar gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué se hace, ¿no? ¿Qué actividades se hacen en las células? Bueno, realmente todas las actividades que la iglesia puede realizar las podemos hacer también a través de las células. Por ejemplo, ya les había mencionado el evangelismo de los incrédulos, y es un evangelismo mucho más efectivo porque ¿a quiénes vamos a evangelizar? ¿A quiénes vamos a invitar a nuestra célula? No a las personas desconocidas de la calle, sino lo más probable es que vamos a invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a las personas que conocemos, colegas del trabajo, que podemos invitar un día a la casa, como para invitarle a cenar, como para invitarle a ver una película, como para invitarle a pasar un rato entre amigos, y estamos ahí en la célula con esa persona y le podemos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. También, definitivamente, el discipulado de los creyentes, tanto de los nuevos creyentes como de los creyentes que ya pertenecemos a la iglesia, ¿no? Aquellos que ya estamos en la iglesia y que necesitamos seguir siendo discipulados, seguir siendo animados con la palabra del Señor. También, obviamente, la comunión y el pastoreo entre los hermanos, el líder y las personas que puedan ayudarle, cuidando de este grupo pequeño de personas, 5, 6, 7, 8, 10 personas que pertenecen a esa célula, y el líder está cuidando junto con aquellos que disponga, cuidando, velando por los hermanos, por su buen caminar, brindando consejería, brindando orientación, ayudando a que los hermanos puedan seguir adelante en el camino que el Señor nos ha trazado. Y por supuesto, tiempos de adoración a Dios, tiempos de oración por las necesidades que se puedan presentar, tiempos de intercesión por las necesidades que puedan haber, que algún hermano pueda tener en algún momento, tiempos de estudiar la palabra del Señor, de compartir, de crecer espiritualmente en el conocimiento de Cristo. La reunión del domingo entonces se vuelve una celebración, donde las células nos reunimos para poder pasar tiempo juntos. Y algo que habíamos conversado con los ancianos es que cada cierto tiempo, hermanos, queremos tener esta reunión que tuvimos. ¿Se acuerdan del paseo que tuvimos de paseo bautismo? Que lo hicimos un domingo, ¿se acuerdan? Y fue bonito, ¿verdad? Fue un momento muy hermoso. Bueno, cada cierto tiempo queremos hacer algo así. No necesariamente porque haya un bautismo, necesariamente, pero cada cierto tiempo queremos reunirnos como iglesia en un lugar así como un club, por ejemplo, y tener un tiempo de la palabra del Señor, alabar al Señor, pero también tener un tiempo bonito de confraternidad entre hermanos, de compartir, ¿verdad? Y no necesariamente todos los domingos en el templo, sino podemos hacerlo un domingo en un club, y así como lo hicimos ese día en Portada del Sol, y participar, y tener un tiempo precioso de amistad, de compañerismo y de comunión. ¿Ves? Entonces, lo que queremos hacer es cambiar el estándar que tenemos. No, las reuniones son los domingos siempre en el templo y nada más. Para cambiar eso,
es necesario entender cuáles son las ventajas de este nuevo modelo que estamos planteando. Cada célula es un pequeño organismo unido a una organización más grande, es decir, no es que las células cada uno se dispara por su lado, no. Las células, todas estamos trabajando hacia la misma visión, todas son células pertenecientes a la misión bíblica bautista Dulos. Por si acaso, hermanos, si es que alguien no lo tiene claro, la misión bíblica bautista Dulos no es una iglesia, es una misión. En este momento, la misión tiene una iglesia, pero la idea es que podamos tener muchas iglesias, plantar varias iglesias, que estemos todos bajo la sombrilla de la misión. Eso quiere decir que todos los pastores estamos trabajando juntos hacia la misma visión, nos apoyamos todos para avanzar hacia lo que queremos conseguir, que es obviamente cumplir la gran comisión. Entonces, todas las células, de la misma manera, van a estar bajo la misión bíblica bautista Dulos, apuntando hacia el mismo trabajo, sujetos a la autoridad del cuerpo de pastores de la misión, que son los que determinan cuáles son los líderes de cada célula, qué líderes se van a promocionar, qué células se pueden multiplicar, qué células se pueden convertir en una nueva iglesia ya. Entonces, la idea es trabajar ordenadamente y con la bendición de Dios, por supuesto. En cada célula los hermanos desarrollan sus dones espirituales y cada célula puede contribuir al servicio de celebración con sus equipos de trabajo. Imagínate que un domingo sirve la célula Victoriosos en Cristo, por ejemplo. Entonces ellos se encargan de recoger las ofrendas, ellos se encargan de dar la bienvenida el domingo, ellos se encargan de traer un compartir, ellos se encargan de limpiar el templo, de dar la bienvenida a los hermanos, ellos se encargan incluso de tal vez hasta de poder traer o poner ujieres y todo ello. El siguiente domingo se encarga la célula las águilas vencedoras, no sé, estoy inventando un nombre, y que entonces cada domingo, no sé si me están dejando entender, entonces cada domingo, cada célula contribuye a la reunión de celebración. Ya están sirviendo su célula, pero también sirven en el cuerpo general, de la reunión general, perdón, de la iglesia. Entonces todos somos parte, todos somos importantes dentro de lo que se quiere hacer. ¿Cómo hacer una reunión de célula? Más o menos cuál debería ser el esquema. Recuerden que esta información que les estoy brindando no solamente está basada en la poca experiencia que su servidor puede tener cuando hemos trabajado con células anteriormente, sino sobre todo en los libros de hombres que han trabajado con muchísima experiencia y que han trabajado con gran cantidad de células y de iglesias en casas. Tengo una buena noticia, y es que los libros que había adquirido para poder utilizar esta información, los he conseguido por internet, buscando bastante, los he conseguido. He creado un curso en la plataforma de Moodle, donde estoy colocando los libros, estas clases, recursos adicionales. Hay conferencias del pastor Joel Kominsky muy buenas que estoy subiendo, videos cortos que estoy subiendo, material adicional abundante para todo aquel que desea profundizar más en el conocimiento de este fascinante mundo del cual ya bastante se ha estudiado, bastante se ha hablado. Entonces, luego al final de esta clase, más tardecito en la noche, voy a mandar los datos del link y de todo para que usted pueda entrar, descargar los recursos y poder profundizar mucho más lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy haciendo yo es compilar 2, 3 libros que he leído, compilarlos en una clase, pero realmente hay mucho pan por rebanar, hay muchas cosas que poder aprender y bueno, esa es la oportunidad que también podemos tener de poder entrar en esta plataforma Moodle y poder profundizar mucho más esta información. Ahora, ¿cuál es el formato de reunión que se sugiere? Es el siguiente, hermanos. Las reuniones de célula no deberían de durar más de 90 minutos, de manera oficial. ¿Sí? Posteriormente a la reunión, bueno, los hermanos si desean se pueden quedar un rato más, o antes de la reunión pueden llegar con tiempo, claro, para orar, para preparar algunas cosas, pero la reunión de manera oficial no debería durar más de 1 hora y media. Por prudencia, porque tal vez la célula se encuentre en un lugar distante, o porque los mismos invitados, no nos podemos quedar muy tarde con ellos. Entonces, por muchas razones, porque el mismo anfitrión también se cansa, quiere irse a dormir, a descansar, o quiere hacer sus cosas. Entonces, por muchas razones, la reunión de las células no debería exceder. Deberíamos procurar empezar a 1 hora puntual y terminar a 1 hora puntual también. 1 hora prudente, 1 hora segura para que todos podamos ir a casa con tranquilidad.
El formato es el siguiente. Empezar con un rompehielos, es decir, empezar con una dinámica, empezar con un juego, empezar con una actividad que propicie que nos riamos, que le pasamos bien un momento, que conozcamos, ¿no? Si llegan invitados, pues nos involucramos en el juego. Y obviamente si una persona llega con recelo, llega ahí media desconfiada, al participar de una dinámica, de un juego, se va a reír, ya se va a distender, va a bajar las defensas, entonces va a ser mucho más sencillo poder conversar con esa persona y pasar un bonito tiempo, ¿no? Y que se sienta integrada al trabajo. Entonces, hay rompehielos, hay muchas actividades en la iglesia, por la gracia del Señor, tenemos hermanas que tienen muchísimo talento con esto, así que yo estoy seguro que las hermanas van a poder compartir todo el conocimiento que tienen con respecto a dinámicas, rompehielos, para que las células puedan tener. Entonces, es algo que también vamos a trabajar, crear como una especie de base de datos, de dinámicas y de rompehielos, para que las células puedan usar, para que los hermanos podamos utilizar, y siempre es bueno que una persona se encargue de eso en cada célula, ¿no? De poder hacer ese trabajo al inicio, como para romper el hielo, esa es la idea. Luego tenemos un tiempo de alabanza y de adoración. Bueno, si hay hermanos dentro de la célula que tienen ese don, que tienen esa voz, que tienen esa entonación, pues excelente, ellos mismos lo pueden cantar, ellos mismos lo pueden trabajar, tal vez pueden tocar guitarra, pueden cantar, o si es que no, de repente no tenemos ese don, pues igual podemos poner pistas, ¿no? Una pista, dos pistas máximo, para adorar al Señor, para alabar al Señor, con canciones que sean obviamente cristocéntricas, de letra sencilla, que las personas puedan entender y que las personas puedan cantar también. Algunos casos, algunas células, lo que hacen son imprimir las hojitas con la letra de la canción. Bueno, también podemos pasar la pista con las letras, así que no hay problema, ¿no? La cosa es que hay formas, cómo podemos hacerlo, de tal manera que podamos hacerlo pensando en el invitado, porque tal vez la canción yo la conozco ya y me la sé de memoria, pero los invitados no la conocen. Entonces, siempre hay que tener presente esto. Organizarlo con tiempo, ¿sí? Todas las cosas hacerlo con tiempo. Estas son las canciones que vamos a cantar esta semana. Consíguete las pistas con las letras. Si no tenemos las letras y solo la pista, bueno, entonces tal vez puedo imprimir las letras para poder hacer llegar a las personas, a los invitados, a todas las personas asistentes a las células, y poder tener un bonito tiempo de alabar al Señor. Luego viene el tiempo de aprendizaje de la palabra, que es tal vez el tiempo que demora un poquito más dentro de toda la reunión de la célula, y aquí hay que hacer algunas precisiones que yo les había dicho al inicio. Uno, el líder no es un predicador, es decir, no es la idea, y no lo digo yo, lo dicen las personas que tienen muchísima experiencia en este campo de las células. No es bueno que el predicador, yo sé que los predicadores tenemos esta lucha, ¿no? Nos apasionamos tanto con la predicación que podemos, como Pablo, ¿no? Podemos tirarnos toda la noche predicando y nosotros felices, pero las hermanos que escuchan es el problema, ¿no? Se cansan, ya se agotan, la mente ya se les desconecta y no es la idea. En la reunión de domingo, sí escuchamos la predicación de la palabra del Señor, nos sentamos a escuchar básicamente, pero en la reunión de célula, la idea es que el líder o el maestro quien vaya a compartir la palabra, porque pueden haber varios, se vuelve un facilitador, no un predicador. ¿Qué quiere decir? Que yo llevo mi clase hecha, yo tengo mi clase, sé lo que voy a compartir, pero no me paro a hablar y todo el mundo me escucha durante los siguientes 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos. No, sino que yo voy compartiendo y voy haciendo preguntas. Voy haciendo preguntas a las personas que están conmigo, que me están escuchando. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinión te merece esta palabra? ¿Qué piensas cuando lees este verso? Entonces, al momento de hacer esas preguntas, estoy haciendo participar a los hermanos. Estoy haciendo que los hermanos cambien el switch de modo pasivo, en que solamente estoy escuchando y ahí medio adormecido lo que me están diciendo, a un modo activo. Estoy pensando, ok, a ver, esto es lo que yo pienso, esto es lo que a mí me parece. Entonces estoy participando, estoy haciendo es un aprendizaje activo. Entonces, obviamente, tienen que ser preguntas direccionadas, preguntas inteligentes, que hagan y despierten el interés, y despierten la curiosidad, y despierten el intelecto de los hermanos para que digan, wow, esto yo no lo había notado, no me había percatado de esto, ¿no? Qué tremendo. Entonces, al yo descubrir por mí mismo estas cosas, lo puedo aprovechar mejor, porque siento, hey, estoy aprendiendo, estoy leyéndolo, pero con detenimiento. Y al entrenar a los hermanos a esto, también les estamos ayudando aún en su propia vida devocional. Porque a veces, hermanos,
no hacemos el devocional correctamente, no simplemente abrimos la Biblia y leemos y bueno, sacamos un par de conclusiones y ya está, y ese es mi devocional, ¿no? Y el devocional no es tanto así, el devocional es algo en el cual yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que está diciéndome el texto? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a través de esto? O sea, hacer preguntas para poder entender lo que el texto me está diciendo. Entonces, ahí es donde se aprovecha mejor la enseñanza. Entonces, el maestro viene a ser un facilitador, ya no un predicador. Se lleva un estudio participativo, no una prédica. Y el material normalmente suele ser un material uniforme para todas las células, que tiene que ver muchas veces relación con lo que se ha predicado el domingo o con lo que se va a predicar el domingo. Entonces, de alguna manera, estamos en línea con lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra los días de reunión global. ¿Es una ley escrita en piedra? No, porque también podemos simplemente tomar, imagínate, no tienes una célula donde hay muchos nuevos creyentes. Entonces, se puede tomar más bien el acuerdo de llevar con los hermanos el material de discipulado, más bien. Entonces, estamos haciendo el material de discipulado. Eso no significa que ya ese es el único discipulado, ¿no? Porque el discipulado implica no solamente el material, no solamente compartir conocimiento, sino involucra el conocimiento, involucra el sentarme con esa persona, conocerle, aconsejarle, conocer, saber de él. Entonces, ya se vuelve un poco más integral el trabajo, ¿verdad? Por eso decía que ese es un buen lugar para yo poder probar y poder poner en práctica el llamado que el Señor me pueda estar haciendo, ¿no? Ese es un lugar, un buen lugar, un campo de entrenamiento donde yo puedo empezar a aprender a pastorear. Luego se comparten pedidos de oración específicos y oramos juntos un momento. Como ya nos vamos conociendo, como ya vamos teniendo una relación, entonces, ¿sabes qué? Esta semana he perdido mi trabajo, por favor quisiera que oren por mí, o sabes que esta semana ha sido una semana muy difícil de pruebas en mi casa, por favor oren por mí. Entonces es un grupo pequeño, nos sentimos en confianza, no tenemos tanta vergüenza de compartir lo que nos esté pasando, las luchas, pruebas que tenemos, entonces oramos todos juntos, oramos, intercedemos, clamamos a Dios por nuestro hermano, por nuestra hermana. Definitivamente eso es de gran bendición. Eso es de gran bendición. Por último, tenemos un tiempo pequeño de testimonios, si es que hay alguno, ¿verdad? Alguien quiere compartir una oración contestada, alguien quiere dar gracias a Dios por algo que ha pasado, o tener comunión con los nuevos, con aquellos que han llegado y que queremos conocerlos un poquito más, queremos saber de dónde vienen, qué les ha parecido la reunión, cosas así, por el estilo. O incluso un tiempo de buenas obras, es decir, queremos hacer algún tipo de ayuda social, queremos compartir, sabemos que uno de los hermanos está pasando problemas, de repente toda la célula hace una colecta y le puede entregar una canastita, o le puede entregar una ayuda, o podemos salir de repente a una persona del vecindario que conocemos que está pasando algún problema, llevarle algún tipo de ayuda, entonces ya se vuelve algo activo el trabajo, no solamente de palabras, sino también de actos. Y por último, un tiempo de refrigerio, que no necesariamente tiene que ser comida siempre. Puede ser simplemente bocaditos, que puede ser simplemente algo que todos participen y digan, ¿sabes qué? Yo voy a llevar el refresco, yo voy a llevar las galletas, yo voy a llevar el pan, yo voy a llevar la mantequilla. No importa, hermanos, donde haya un bonito tiempo de comunión, así tengamos té con galletas, va a ser un bonito tiempo, porque el comer va a ser básicamente la excusa. Porque nadie come así calladito, sentado, ¿no? Sino que comemos conversando, comemos participando, teniendo comunión. Entonces, eso es lo importante. Entonces, todo este tiempo ayuda. Estamos teniendo tiempo de alabanza, estamos teniendo evangelismo a las personas, estamos teniendo discipulado, oración, tiempo de servicio, se van cumpliendo los propósitos, la iglesia la célula se va consolidando y vamos avanzando en ese sentido. Hasta este punto, hermanos, ¿está todo claro? ¿Hay alguna consulta? Pastor. Sí, hermano Edgar, dígame. Pastor, una consulta, vean, que en lo que es que cuando dice que el líder no es un predicador, sino un facilitador, lo tengo entendido del viernes pasado que, o sea, la célula es un tipo de exclusivamente como para ganar almas, o sea, creyentes nuevos y ya en la iglesia lo discipulen y crezca la iglesia, no es una manera de hacer crecer la iglesia. Le estaba escuchando, ¿no? Así, detenidamente, y me parece que el conocernos más ahí en las células o tratarnos entre hermanos, de
de querer hacer las cosas mejor, no sé, desvía un poco lo que es lo de la célula para poder ganar almas nuevas. O de repente estoy confundiendo, le pido la disculpa del caso, pastor. Ya, mi Esa hermano, era sí, no, mi no, sí, sí, inquietud. sí, entendí tu pregunta y es una pregunta válida. La cosa es la siguiente. La finalidad de la célula es ser esta columna vertebral en la cual la iglesia va a poder realizar todas las actividades. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? O sea, ¿cuál es el propósito de existir de una iglesia? Obviamente, adorar a Dios, lo primero, tener comunión entre hermanos, ¿verdad? Evangelizar a los perdidos, discipular a los creyentes y servirnos los unos a los otros en amor, ¿no? Y podemos identificar estos 5 propósitos principales, que son las razones de ser de la iglesia. Ahora, las células son parte de la iglesia también. Entonces, las células, ¿cuál es su propósito de ser de la iglesia? De las células. La misma que la de la iglesia, solo que en un ámbito más pequeño. Las células también existen para que adoremos a Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, vamos aprendiendo. También existe para que tengamos comunión los unos con los otros. También existe para que podamos presentar el evangelio a los perdidos, personas que vamos invitando a la célula y que les podemos predicar el evangelio. Cuarto, para poder discipular también. La idea es esa, ¿no? No es que ganamos personas en la célula y ya que en la iglesia lo discipulen, no. La célula gana a esas personas y la célula misma la tiene que discipular. Si usted gana a una persona, trae a esa persona se convierte en Cristo, allí mismo hay que discipularle, allí mismo hay que entrenarle, allí mismo puede empezar a servir y por supuesto se va a incorporar a la reunión de la iglesia, va a ser bautizado, va a poder empezar a servir también en la iglesia porque será admitido como miembro de la iglesia, pero también está sirviendo en la célula. Entonces, el hecho de que la célula sirva o tenga uno de los propósitos, tener comunión los unos con los otros, no debería ser razón para que nos desviemos, ¿verdad? Y ya no queramos evangelizar. Y es una observación muy buena la que usted hace, hermano, porque a veces pasa así, a veces pasa que en la célula, como nos conocemos, como ya nos hacemos amigos y todo, como que ya no pensamos en traer más personas, porque ya nos sentimos cómodos, ya estamos bien, los que estamos allí, ya no queremos esforzarnos tanto, pero esa no es la razón de ser. Ese es uno de los propósitos, pero no es el único. Entonces yo siempre tengo que estar pensando, y esa es responsabilidad del líder, ¿verdad? Recuerda, todo se levanta o todo se cae por el liderazgo. Si el líder no es una persona que tiene claro en su mente, como tenemos que crecer, tenemos que avanzar, entonces la célula no va a avanzar, porque el líder no lo está promoviendo, él no está empujando a la gente, él no está diciendo, hermanos, vamos, ya mira, tenemos un mes, tenemos 2 meses y no hemos ganado a nadie, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a doblar rodillas, vamos a orar, invitemos, vamos a orar primero y luego vamos a invitar a nuestros familiares, vecinos, alguien tiene que venir. Y cuando venga, entonces les alegramos, les predicamos el evangelio, se convierte al Señor, damos gloria a Dios, pero es el líder el que está moviendo, ¿verdad? Pero si el líder no tiene eso y está un poquito ahí más pasivo y dice, bueno, pero acá estamos los de siempre, estamos bien, definitivamente la célula no va a cumplir su propósito, su objetivo. Entonces, es una muy buena observación, hermano, lo que usted hace. La respuesta sería, no tiene por qué. El hecho de que la célula ayude a que los hermanos tengan comunión no debería ser obstáculo para que la célula siga creciendo. Todo el contrario. Es esa comunión que existe, ese ambiente bonito que existe entre los hermanos, es atractivo, debería ser atractivo para un nuevo creyente, para un incrédulo que llega y de pronto ve un ambiente bonito, donde la gente tiene amistad, se trata bien, con respeto, se quieren, se preocupan el uno por el otro, ¿no? Entonces recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? En esto conoceréis que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Entonces es una buena manera, es una de las formas de poder evangelizar a las personas, pero todo depende del liderazgo, hermano. Todo depende de la persona que esté en la cabeza de la célula. Si esa persona no entiende cuál es el propósito de ser de la célula, probablemente esa célula pues no va a avanzar, no va a tener esa pasión, ese deseo de poder seguir. Todo es así, todo empieza por allí. ¿Cómo podemos organizarlo? ¿Cuál es el ciclo de vida de una célula? El ciclo... ¿Ibas a decir algo más, hermano? Ok, creo que no. Listo. Entonces seguimos. ¿Cuál es el ciclo de vida de una célula? O sea, ¿cómo va creciendo la célula?
Primero empezamos con un grupo de vida, es decir, un grupo de hermanos que ya deciden, ok, nosotros vamos a reunirnos, nos vamos a llamar las Águilas de Cristo, por ejemplo, nos vamos a reunir en tal casa, tal día, a tal hora. ¿Sí? Acordamos eso. ¿Listo? Empezamos a reunirnos, este es el hermano encargado, vamos a empezar y nos organizamos. Nos reunimos y decimos, ok, usted, hermano, se va a encargar de compartir, usted se va a encargar de los juegos, usted se va a encargar de las alabanzas, usted se va a encargar de las clases, o nos rotamos, vamos a ver, nos organizamos. Nos organizamos, oramos al Señor, decimos, Señor, esta es la organización que hemos decidido, bendícenos, ayúdanos a partir de hoy, oramos para que tú permitas que nuevas personas puedan llegar y comenzamos a compartir, comenzamos a invitar para que cada semana puedan haber personas que lleguen, ¿verdad? Familiares, vecinos, amigos, es lo más cercano que podemos invitar, y este es el evangelismo a través de relaciones de amistad, ¿no? Cuando invitamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, los invitamos a la célula para que puedan participar. Ahora, una muy buena pregunta es esta. Imagínate, en tu célula llega una persona, escucha el ambiente, escucha la palabra de Dios, les presentan el evangelio, ok, le parece bonito, vuelve la semana siguiente. Y la siguiente, y la siguiente. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo esa persona ya es creyente? Porque no estamos haciendo en ningún momento levanta tu mano a ver si recibes a Cristo o pasa al frente. No, no. ¿Cómo sabemos cuándo esa persona ya es creyente? Bueno, la palabra del Señor nos dice, nos muestra algunas señales. Yo no puedo tener la certeza al 100% al ver una persona y decir, ay, tú eres creyente. No, porque yo no soy Dios, no conozco los corazones. Pero sí podemos ver señales, marcas que nos dice la palabra que caracterizan a una persona que ha nacido de nuevo. Por ejemplo, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, en esto conoceréis, ¿verdad? En esto conoceréis que han pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Un creyente es una persona que tiene el deseo de compartir con los hermanos. Otra marca de la palabra que nos dice la palabra del Señor de un verdadero creyente, también lo encontramos en 1 de Juan, donde nos dice la Escritura que en esto se diferencian los hijos de las tinieblas de los hijos de luz, ¿no? Que los hijos de luz, los hijos de Dios, tienen la simiente de Dios dentro y no practican el pecado. Entonces, un verdadero creyente es una persona que está cambiando su estilo de vida. Si antes era borracho, fiestero, infiel, mentiroso, mal carácter, qué sé yo, está experimentando un cambio, una transformación en su vida. Los pecados que antes cometía, en los cuales antes se deleitaba, ya no le atrae, ya no le llaman la atención. La palabra de Dios nos dice, el salmista David, dice, oh Dios, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pues otra marca de un verdadero creyente es que busca, tiene sed de la palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos a ver que esa persona no solamente empieza a participar de la célula, pero comenzamos a identificar que esa persona tiene hambre y sed de las escrituras, que se deleite en pasar tiempo con los hermanos, que quiere cambiar su vida para agradar al Señor, entonces podemos decir, esa persona muy probablemente ya es un verdadero creyente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo un discipulado con esa persona. Empiezo a discipular a esa persona. Una de las personas de la célula, el líder, encarga a esta persona, ¿sabes qué, hermano? Por favor, hermana, disipula a este hermano. Como los conocemos, como todos estamos ahí conocidos, ok, me acerco a esa persona, te voy a discipular, te voy a enseñar la palabra, separemos un momento, y aquí viene la bendición, hermano, la bendición de estos tiempos tecnológicos, porque ahora podemos seguir haciendo discipulado por medio de Zoom, podemos seguir haciendo capacitaciones como estas, por medio de Zoom, por medio de las herramientas tecnológicas. Entonces tal vez la persona no tenga tiempo para poder reunirse contigo de manera presencial, pero por Zoom sí lo puedes hacer y discipularle en otro horario fuera de la reunión de célula, donde tú puedes discipular a esa persona y puedes entrenarle en la palabra de Dios, y mientras sigue asistiendo a la célula, sigue siendo alimentado, sigue teniendo comunión con los hermanos y sigue creciendo.
Entonces, cuando ya tenemos algunos creyentes ganados, que ya entonces estamos empezando a discipular, entonces ese grupo de vida se convierte en un grupo de crecimiento, una célula propiamente dicha, donde ya tenemos hermanos, nuevos creyentes e invitados que están asistiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Como ya lo mencioné, discipular a estos nuevos creyentes y a los que ya son creyentes que están participando de la célula, entrenarlos para que mejoremos nuestro servicio al Señor o para que crezcamos en un futuro ministerio. Todo líder de célula tiene que estar preparando a un futuro líder de célula. Todo líder de célula debe estar preparando, debe estar entrenando y debe estar capacitando a un siguiente líder de célula. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, si estamos orando, si estamos buscando la santidad, si estamos buscando hacer las cosas que a Dios le agradan, si estamos buscando glorificar al Señor, si estamos buscando tener comunión, que los hermanos crezcan, que los hermanos nos pasen bien, que los hermanos ejerciten sus dones, si estamos buscando ganar a otros para Cristo, el Señor va a bendecir esa célula, hermano. Se va a empezar a multiplicar, va a empezar a crecer y va a llegar a un punto en que ya es demasiado grande para que siga siendo una sola célula. Entonces esa célula se tiene que multiplicar, se tiene que dividir en dos, partir en dos, por así decirlo. Una se queda con el líder original y la otra se queda con el líder que había sido entrenado, que había sido el segundo, ¿no? Que había sido entrenado, empieza esa célula y ya son dos ahora, ¿verdad? Dos células que siguen haciendo lo mismo. Empiezan a ganar personas, a discipularles, para luego seguir el mismo proceso. Una y otra vez se va multiplicando, una y otra vez van creciendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Algo que la palabra, no solo la palabra del Señor, pero lo que estos estudiosos y personas con mucha experiencia nos dicen es, hermanos, que cuando hacemos las cosas bien, el crecimiento orgánico lo da el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ni usted ni yo tenemos que preocuparnos por el crecimiento, porque el crecimiento no lo damos nosotros. La Biblia dice claramente que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 3? Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Ni Pablo ni Apolos. El crecimiento lo dio el Señor. Entonces, mi preocupación no es que la iglesia crezca. Mi preocupación no debe ser que la célula crezca. ¿Cuál debe ser mi preocupación? Hacer las cosas bien, nada más. Si yo estoy orando, si estoy viviendo en santidad, si estoy predicando el evangelio, santo evangelio, como debe de ser, y si estoy motivando a mis hermanos a que todos participen en la obra, el Señor producirá crecimiento orgánico. Es decir, el Señor producirá el crecimiento. Él traerá a las personas. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el último verso del capítulo 5 del libro de los Hechos. El Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. ¿Ves? No dice que los apóstoles añadían, dice el Señor añadía. Es Él, hermanos, quien produce el crecimiento. Usted sabía que en las redes sociales usted puede pagar por anuncios, ¿verdad? Yo en Facebook, por ejemplo, ¿no? Usted se recuerda, cada semana ponemos anuncios en Facebook o cada día yo pongo un anuncio del devocional, ¿verdad? Y ese anuncio tiene un alcance, es decir, un grupo de personas a los que llega ese anuncio. Usted sabe, yo puedo pagar para que Facebook produzca un alcance artificial, es decir, yo puedo pagar para que Facebook agarre y coloque en primera página de Facebook mi anuncio y muchas personas lo puedan ver. Pero ese es un alcance pagado. Hay una diferencia con el alcance orgánico. ¿Qué es el alcance orgánico? Cuando, por ejemplo, mi post se vuelve viral. ¿Alguna vez has visto un video viral o un post viral en internet? ¿Verdad? Has visto, ¿verdad? Algo que se ha vuelto viral, que todo el mundo lo multiplica, que todo el mundo lo pasa. Ya, eso es alcance orgánico. Cuando crece por sí solo, la gente mismo lo comparte. No tienes que pagar para que eso se multiplique. Solito se multiplica. De la misma manera, hermanos. No tenemos que pagar para que la iglesia crezca. No tenemos que hacer juegos y hacer esto, aguar el mensaje para que la iglesia crezca. No. Simplemente hay que hacer las cosas bien. Usted no se preocupe del crecimiento de su célula. Lo que usted tiene que preocuparse es de hacer las cosas bien. Liderar bien, ser un líder apasionado por la palabra, ser un líder apasionado por Dios y apasionar a su gente
un líder que está buscando la santidad, un líder que está orando al Señor de rodillas junto con todas sus células. Señor, haznos crecer. Señor, permítenos ganar creyentes para ti, para que tú seas glorificado, para que el evangelio sea predicado, y el Señor producirá el crecimiento. Y por último, cuando esta célula se ha multiplicado por lo menos una vez, mejor aún más, y este líder ya tiene experiencia en el crecimiento y la multiplicación de células, y si el Señor le ha llamado, por supuesto, entonces esa célula pudiera convertirse en una nueva iglesia ya de por sí. Es decir, ya no tanto una célula, sino ya una iglesia más formada, con su propia personal, con su propia organización, pero para eso se necesita que el líder sea una persona que ya sea aprobado, ¿verdad? Y que entiende el trabajo de las células, que Dios lo está utilizando, que ya ha aprendido a pastorear, a delegar, a entrenar nuevos líderes, que está enseñando poderosamente la palabra. Entonces, Dios lo está bendiciendo. Dios lo está bendiciendo. Entonces, puede y si hay esa convicción, por supuesto, del Señor, puede entonces ya eso dejar de multiplicarse, sino más bien ya establecerse como una nueva iglesia, ¿verdad? Y las demás células se siguen multiplicando, pero esa ya se vuelve más bien una iglesia, una nueva iglesia hija, que también será parte de la misión, que apuntaremos hacia lo mismo, trabajaremos juntos, pero obviamente con su propia organización y su propia manera de hacer las cosas. Hermanos, células que empoderan a otros son más efectivas al traer gente a Jesús. Es decir, células que dan la oportunidad a que todos trabajen. ¿Sí? Es importantísimo eso. El líder no puede ser el único que trabaje. El líder no puede ser el único que haga todo. No, tiene que empoderar, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a entrenar a otras personas. Células que empoderan a otros son más efectivas para traer a Jesús, porque son muchas personas ya que están preocupándose por hacer que la iglesia, o mejor dicho, por evangelizar y por traer más personas invitadas. Células que muestran el amor cristiano antes que compartir asuntos teológicos son más efectivas. Si yo en mi célula voy a sentar a todos los hermanos y voy a comenzar a hablarles del griego, del hebreo, de todo lo que yo sé, de cristología, de angelología, olvídate, hermano, esa célula no va a crecer. Porque la gente no se va a sentar a escuchar cuánto sabes. Porque ese no es el espacio para eso. Lo que la gente necesita es personas que le amen, personas que les involucren, que les integren, que les abren la verdad en amor, que les abren la palabra de Dios, pero que les muestren también el amor de Dios de una manera práctica. Células que muestran, en primer lugar, el amor cristiano, para que cuando las barreras se han bajado ya, poderles hablar la verdad en amor, son más efectivas. Son más efectivas. Entonces, seamos sabios y apliquemos la verdad. No estamos diciendo que la teología no es importante. En ningún momento estoy diciendo eso. Yo soy convencido de que la teología es importante, pero tiene su lugar, tiene su tiempo y tiene su espacio. Y tiene su manera también de hacerlo. Pablo era un poderoso teólogo, tremendo teólogo, pero era un hombre lleno de amor. Era un hombre lleno del amor cristiano. Entonces, el hecho de ser teólogo, de conocer la palabra, no significa que yo voy a ser frío, académico, impersonal. Para nada. ¿El líder tiene que conocer la palabra? Por supuesto que sí. Pero el líder tiene que tener un corazón de pastor. Tiene que tener un corazón de amabilidad, de amor, de gentileza para con los hermanos. Células donde el líder da oportunidades a otros son más efectivas. Bueno, ya lo he dicho varias veces. Las células eficaces y los líderes eficaces están comprometidos con la oración. Es decir, le dan un tiempo a la oración. Oran con propósito. Dicen, Señor, produce el crecimiento en nuestras células. Señor, permítenos ganar almas para Cristo. Señor, permítenos presentar el evangelio de una manera que pueda salvar personas. Señor, bendice tu obra. ¿Verdad? Están orando constantemente y Dios está respondiendo. Las células pueden establecer múltiples estrategias de trabajo en equipo para atraer personas a Cristo. Como ya les decía, las células no es un culto, entonces no tiene por qué tener siempre la misma estructura. Yo les he mencionado al inicio un modelo, ¿verdad? Rompehielos, alabanza, el momento de la clase, testimonios, compartir. Pero no siempre puede manejar esa estructura. Hay días en que podemos hacer cosas distintas. Por ejemplo, un día vamos a hacer una celebración de cumpleaños y como es un cumpleaños, invitamos a ver amistades, invitamos tal vez amigos o parientes. Oye, vamos a tener un cumpleaños, ¿no quieres venir con nosotros?
y listo, tenemos un cumpleaños, tenemos más juegos tal vez, tenemos comida, una torta, tenemos un momento para compartir la palabra de Dios, tenemos un momento para confraternizar con las personas. No estoy diciendo que vamos a vivir de cumpleaños en cumpleaños, para nada, pero en algún momento podemos hacer eso. Y es una estrategia para ganar personas. ¿Quién no quiere comer torta gratis, hermano? ¿Quién no quiere comer su quequito gratis? ¿No? Entonces, es una posibilidad de cómo podemos hacerlo también en alguna oportunidad. Podemos hacer eventos deportivos, podemos una noche decir, ¿sabes qué? Vámonos al parque a jugar. Vamos a hacer célula en el parque, vamos a llevar nuestra comida tipo picnic, vamos a jugar vóley, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar con globos. Oye, ¿no quieres venirte? Vamos a pasar una tarde en el parque, vamos a jugar un rato. ¿Quién no quiere, hermanos, pasar un tiempo así? Vamos al parque, hacemos algo bonito, full dinámicas. Al final estamos compartiendo un tiempo de escuchar la palabra del Señor, para orar, para confraternizar. Entonces hay que sacar el chip de decir, no, tiene que ser sentaditos, con la Biblia en la mano. No, hermanos, porque todo tiene un tiempo. En los domingos es el tiempo para hacer eso. Si yo te dijera, oh hermanos, el domingo vámonos a jugar vóley en la playa, te miras, pero pastor, es el día del Señor, vamos a alabar al Señor. Sí, y aún así, hermanos, ¿no? Podemos tener un tiempo separado para escuchar la palabra, para el culto cristiano, y después la tarde podemos pasarla jugando, como hemos hecho en el paseo. Pues todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio y su momento. Eventos deportivos, talleres de intereses comunes. Tal vez algún hermano nos va a enseñar repostería o nos va a hacer algún tipo de taller de algún tema importante, interesante. Podemos invitar, de repente hacemos un taller de matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Como alguna vez empezamos una célula, me acuerdo hace mucho tiempo atrás, en la casa de un hermano, y tenía muchos conocidos ese hermano que estaban pasando por divorcios, por pruebas. Hicimos un taller de matrimonios. El primer día, hermanos, habían 60 personas en esa casa. Una cosa espectacular. Llegaron a 60 personas en la casa. Y tuvimos reuniones semanales, claro, como siempre van bajando la asistencia, pero al final se formó una célula ahí. Teníamos aproximadamente, me parece, como 20 personas, me parece que quedaron en esa célula. Y hasta el día de hoy esa célula se sigue reuniendo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Muy bonito que se puede hacer también. ¿Quién no tiene problemas familiares, ¿no? De matrimonio? ¿Quién no quiere saber de crianza de hijos? ¿Quién no quiere saber de esas cosas? Entonces, podemos hacer esa estrategia también. Evangelismo de servicio. De repente la célula se reúne un día y salimos a repartir de repente alimentos por ejemplo, ¿no? A muchas personas de extranjeros que a veces están limpiando carros, o a veces están en las esquinas y a veces están con sus hijitos, sus pequeños ahí, y a veces no tienen de dónde comer. Entonces, vamos y les alcanzamos un lonche, les alcanzamos un desayuno, ¿no? Según la hora del día en que vamos, y les compartimos el evangelio. Entonces, hay diferentes estrategias, hermanos. Días festivos, reuniones de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes estrategias. Estas son las estrategias de evangelismo. La próxima sesión vamos a ver ya un poquito más en detalle el discipulado y luego el entrenamiento de líderes, pero esa es más o menos la idea, ¿no? De cómo podemos organizarnos, cómo podemos trabajar para ganar personas, luego discipularlas, entrenarlas en el contexto de la célula, sin perder en cuenta de que somos parte de un organismo más grande que es la iglesia local.